Hola, salud y saludos. Hoy hablaré de un tema muy subjetivo y también decir que esto de hacer o publicar vídeos lo hago por dejar un legado a mis nietos y a otros posibles descendientes. Además, pretendo informar a otros caminantes que anden por mi mismo camino de los hitos que en este camino yo he encontrado, por si a ellos les puede orientar en su viaje o ellos pudiesen orientarme en el mío. Pero aquellos que andan por otros caminos, aquellos que sienten malestar al pensar en estos temas, mejor que no sigan. Pues luego se sienten mal y hacen comentarios muy agraviados y ese no es mi objetivo. Y es que hay hechos en esta vida que solo son reales para unos pocos, no son reales para todos, solo son reales para aquellos que lo sufren. Así, muchas son las personas que quisieran, por ejemplo, ver un ovni y así concluir con certeza si estos existen o no. Igualmente, muchas personas los he oído decir que desearían tener evidencias de la existencia de Dios, que éste les revelase su existencia, que se les manifestase de alguna manera, normalmente sin esforzarse en conseguirlo, pero es una de las pruebas que esgrimen ante la negación de Dios. Estas personas ignoran que si viesen sus deseos cumplidos, darían solución a sus dudas, pero crearían a su vez unas dudas tremendas en los demás sobre su estabilidad mental. Y esto sucede porque el hecho de ver un ovni, el hecho de una revelación, es totalmente subjetivo e indemostrable. Igual sucede con las experiencias en caso de situaciones cercanas a la muerte o en casos de otros fenómenos paranormales como la telepatía o cualquier otro fenómeno paranormal. Solamente es real para aquel que lo sufre. Incluso en el caso de los ovnis, donde se pueden obtener pruebas fotográficas o testigos presenciales, el avistamiento sigue siendo algo subjetivo, pues solo será un hecho completamente real para aquel que lo ha vivido, que lo ha visto y que lo ha vivido como tal. Pues las personas que no lo viven siempre tendrán razones sobradas para no creer en lo sucedido, para creer que lo quieren engañar o para creer que es una ilusión. Es más, incluso hay personas que siendo testigos niegan la evidencia, pues están educados para no aceptar esas cosas imposibles. Pero resulta que la fuerza que tienen estos sucesos para aquellos quienes los viven hace que los afectados prefieran soportar las burlas de los demás antes que callar el hecho y el mensaje si es que lo hubo. Desde tiempos inmemoriales, las personas que reflexionaban sobre su existencia, sobre sí mismos, se hacían estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Hoy mismo, quien busca la verdad y su evolución espiritual se encontrará con esas mismas preguntas. Después de muchos años de educación, de estudio y búsqueda de respuestas a estas preguntas, después de toda una vida indagando, estas son las mejores respuestas que he obtenido hasta la fecha. ¿Quiénes somos? Pues somos un alma inmaterial contenida en un cuerpo material. Así de sencillo. El cuerpo es sólo el contenedor de esta alma. El alma, como la energía, no es tangible, pero el alma somos nosotros mismos. La energía está relacionada con el trabajo y toda persona que no se quiera esforzar trabajando intelectualmente en encontrar el verdadero sentido de su vida y de este mundo, estará perfectamente capacitada para negar la existencia de su propia alma y vivir así ignorando que él es un alma imperecedera. Aquellas personas que se creen seres desalmados, o sea, personas sin alma, son aquellas que no consideran lo trascendente de su vida. Esto supone que el mundo sea, en gran medida, un mundo repleto de desalmados. Desalmados que creen que con la muerte se pone fin a una vida prácticamente sin sentido, más allá de lo puramente material.
Al nacer lo hacemos sin conocimientos, llegamos vírgenes en el sentido en que un objeto lo es antes de ser grabado, como un disco duro a estrenar. Nacemos inacabados, debemos crecer tanto físicamente como intelectualmente y debemos aprenderlo todo. Nacemos sin historia, sin formación. Somos como un ordenador nuevo. Cuando nacemos, nuestro cerebro viene con la memoria borrada, sin datos, solamente viene con el programa de inicio. Y así podemos arrancar. En un principio, incluso con obligada asistencia. Pero si queremos ampliar nuestras funciones, ir ganando autonomía, ir ganando interacción con el medio, además de ir creciendo físicamente, también deberemos crecer intelectualmente. Para ello, debemos instalar muchísimos más programas, debemos ir llenando la memoria, debemos ir llenando el disco duro para poder manejarnos en el futuro. Cada persona es un modelo único, sus capacidades de procesamiento y su capacidad de almacenamiento son muy diferentes. Así podemos ver unas personas más inteligentes que otras ya desde su infancia, y muchas personas son más alegres que otras son más fuertes que otros son más risueños que otros más llorones. Esto es debido a las propiedades de nuestra alma. La forma en que vamos instalando todos esos programas que nos son necesarios y que nos van llenando la memoria son múltiples, pues nos va grabando todo aquello que van percibiendo nuestros sentidos. De joven es muy fácil ser programado, de mayores es más difícil. Al principio todo se archiva, pues no hay filtros, y cuando mayores ya estamos más formados, ya tenemos instalados muchos programas que nos impiden ser programados más fácilmente. Entre todas las informaciones que recibimos, hay unas que son tan repetidas que aparecen en casi todos los programas que se usarán en la madurez. Muchos de estos programas actúan como antivirus, obstaculizando la grabación de los nuevos programas. Estas grabaciones más reiterativas corresponden a las emisiones recibidas procedentes de quienes ocupan nuestra atención más tiempo, como antiguamente eran los padres y demás familia. Pero hoy las instituciones, siguiendo un programa, un método, se han especializado en grabar a los seres humanos y dejarlos perfectamente terminados. Aquí intervienen todos los colegios, maestros, profesores y todas las instituciones dedicadas a la docencia. También intervienen los sacerdotes, los maestros espirituales, las iglesias, con sus libros que llaman sagrados, y todo su parafernalia de liturgia y espectáculo que también nos va modelando. Y por supuesto los medios de información, la televisión, las normas sociales, las leyes, la sociedad en general también nos va formando. Actualmente la familia cada día interviene menos en esa función educativa, pues desde muy niños hoy las personas son entregadas a las guarderías y centros de educación infantil. Los programas que son grabados por nuestros padres y familiares van fijados con un poderoso catalizador, el catalizador del amor, que es un tremendo fijador de esos programas. En otros casos, la falta del amor, o sea, el desamor, el odio, también pueden llegar a causarnos unos traumas muy difíciles de revertir. Estos programas, como digo, serán muy difíciles de suplantar en el futuro si no fuesen correctos, pues el amor y el odio con que se nos instalaron los hace casi imborrables. Como ejemplo, señalaré el fútbol o los toros o cualquier otra afición. Si nuestros seres queridos nos enseñan a amar los colores de un equipo o el estilo de un torero, así sentiremos durante toda la vida, aunque ese equipo o ese torero nada tengan que ver con nuestra vida. Sentiremos por siempre sus triunfos y sus derrotas como si fuesen nuestras. Y será casi imposible abandonar estos sentimientos, pues en esa programación también se incluye que cambiar de colores es cosa de traidores. Los programas que son implantados por los sistemas educativos van fijados con el poderoso catalizador de la autoridad y el respeto. Un niño ante un profesor estudiado, titulado, en principio no debe dudar de lo que este maestro le está enseñando. Este marchamo de certeza que los educadores dan a sus enseñanzas hará muy difícil el posterior formateo
de estas enseñanzas en el caso de que no fuesen tan ciertas como nos enseñaron. Y por supuesto, los medios de comunicación que nos implantan sus programas, sus datos, con los más sofisticados sistemas, desde los más directos hasta los más subliminales, repitiendo hasta la saciedad la misma noticia año tras año, cada efemérides, por más falsa que ésta sea. Si nuestros padres no son buenos programadores, nuestro entorno familiar no son buenos programadores, porque manifiesten mucho interés en educarnos en temas banales, como lo he dicho, del fútbol u otras aficiones de entretenimientos, o en temas del poder mundano, o en temas de poder material, o tal vez por su incultura, o por sus traumas, o por sus erradas creencias, o por otras deficiencias que puedan tener, a pesar de su amor y de creer que todos nos lo enseñan por nuestro bien, cuando se dan algunas de estas deficiencias en nuestra educación con los padres, cosa que suele ser muy frecuente, estas enseñanzas serán un obstáculo para la real comprensión del mundo y de nosotros mismos. En el futuro, en nuestra madurez, nos resultará muy difícil hacer una correcta interpretación de la realidad. Desgraciadamente, todos los padres no disponen de tiempo, de formación y de capacidades para darnos un correcto aprendizaje. Y los profesores, pues ellos solo siguen un protocolo de enseñanza, unos libros autorizados, unos métodos dictados desde organismos superiores. Estos organismos persiguen unos fines y para conseguirlos deben controlar nuestra educación, empezando por decir que la educación es obligatoria y gratuita para que no falte nadie. Los profesores, asimismo, también fueron educados con un sistema y métodos educativos similares. Normalmente en nuestra educación se manejan datos históricos manipulados y a veces hasta inventados. Siempre se nos ocultan unos sabios que son condenados por el sistema y se abunda en las enseñanzas de otros sabios que sí son afines al sistema. Todo está muy elaborado para y por los que nos quieren súbditos obedientes y sin criterio propio. Ellos pretenden que sepamos mucho de lo que a ellos les interesa y nada de lo que realmente nos interesa a nosotros. Igualmente, los medios persiguen simplemente fomentar la ideología materialista y de consumo y mantenernos entretenidos. Casi nadie de los programadores que nos programan lo hacen buscando nuestra perfección personal o espiritual, pues para todos ellos lo más importante es nuestra adaptación a la sociedad, nuestro servicio a la sociedad, nuestra sumisión al sistema piramidal. Pero nunca buscan nuestra plenitud como persona espiritual. Así, los productos terminados, las personas educadas que salen al mercado, serán personas que están muy bien programadas para la banda de información correspondiente al servicio técnico o social al que dicha persona se va a dedicar en su vida como medio de subsistencia y como medio de servicio a la sociedad. Sin embargo, puede ser un ignorante en multitud de muchas otras materias. Aunque, según los calificadores y los títulos, estos ciudadanos pasan a ser, según sus títulos, alfas, ciudadanos alfa, ciudadanos beta, ciudadanos gamma o simples epsilones. Todo esto hace que una vez finalizada la educación, muchos se crean fanáticamente en los errores y en las mentiras que les han inculcado y acaban convertidos en completos irracionales, en verdaderos irracionales. Se convierten muchos de ellos, al creerse estas barbaridades que nos han sido inculcadas, en defensores de dogmas, en personas sin capacidad de crítica, como lo puede ser cualquier creyente o cualquier nasalover o cualquiera de estos que salen en estas imágenes, que se llegan a torturar por creerse como divina unas absurdas obras literarias. Y también estas personas demuestran cuán crédulos podemos llegar a ser los humanos.
cuán pésimamente podemos llegar a ser programados y educados los humanos. Con esta misma educación, con esta pésima educación, puede suceder todo lo contrario del fanatismo en las creencias. Puede hacer que las personas rechacen toda la religión, toda la filosofía y toda la espiritualidad. Así se crean sociedades llenas de crédulos fanáticos, como los vistos anteriormente, o fanáticos ateos que niegan toda espiritualidad. Siempre abusando del poder, se obliga a las gentes a aceptar los programas que el poder establecido decide aplicar sobre nosotros. Y la mayoría de estos programas que nos impiden ver la realidad los debemos corregir o reprogramar para nuestro bien. La creación, la naturaleza, siempre nos ofrece la misma programación. El estudio y la observación de nuestro entorno nos llevará sin duda hasta las distintas estructuras moleculares que dan propiedades a cada animal, planta o elemento, y que hacen tan maravilloso este medio en el que vivimos, que construyen esta belleza del mundo en el que vivimos. También podemos aprender de las leyes naturales. Todo esto siempre es lo mismo. Aquí no varía con el tiempo esa programación, como sí lo hacen las escuelas, los padres, que varían la educación según las costumbres, según los tiempos. La naturaleza no varía según la conveniencia, las leyes naturales. Y si profundizamos y llegamos hasta las estructuras de los genomas, las estructuras del ADN, allí podremos reconocer la firma del Creador. Allí el hardware y el software se confunden en una sola cosa, milagrosamente. Existe un poder piramidal que gobierna este mundo, y este poder piramidal del que todos somos responsables, pues no puede haber nadie en la cúspide sin una base que la sustente. Este sistema piramidal ha usado muchísimo las vacunas, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, para mantener el control de las poblaciones. Somos víctimas constantemente de las vacunas psicológicas. Sin previo aviso somos vacunados. Así, por poner un ejemplo, cuando nace un movimiento social que no conviene al sistema, al poder imperante, este movimiento se combate vacunando. Como, por ejemplo, cuando surgió el movimiento hippie, un movimiento de haz el amor y no la guerra, un movimiento de consumo de plantas de poder, fomentando la fraternidad, el compartir, la espiritualidad, la música, frente al consumismo, a la propiedad, la conquista o las guerras. Ante este movimiento, el sistema reacciona aplicando distintas vacunas en las zonas infectadas y en las zonas por infectar. Y lo hace vacunando a la población, promocionando músicos vacíos con mensajes locos en zonas aún no infectadas y llenando de drogas adictivas y letales en las zonas donde el movimiento sea importante. Y así asesinaron al movimiento hippie y a casi todos los hippies con el infecto de la heroína. Y con músicos pachangueros vestidos con uniformes hippies se cargaron el movimiento y lo transformaron en algo indeseable. Y el precioso rock sinfónico se convirtió en rock duro, en punk, en heavy metal. De paz, amor y flores nos llevaron al no hay futuro, destrucción e infierno. Las vacunas más efectivas, la mayor y más peligrosa vacuna que nos han inoculado, es la más arcaica, es la que las iglesias llevan a cabo contra Dios, contra el campo cuántico, contra el todo, contra el creador. Yo prefiero llamarlo contra el gran misterio. Las iglesias nos informan de cómo es Dios con su vacuna y nos lo muestran matando o muerto. Ese Dios es un fiero instigador de las guerras, el genocidio o la esclavitud. Y también suele ser un Dios muerto. Los libros que nos muestran como sagrados en todas las religiones solo son la más grande historia de soberbia humana, pues en todos ellos Dios, el gran misterio, es un hombre. La diosa siempre es una mujer.
el Dios Padre, el Dios Hijo, todos personajes humanos. Hablar de Dios, el gran misterio, en la forma y manera que estos libros lo hacen, es la egolatría en estado superlativo. Además de ser simplemente una recopilación de historias fantásticas para ensalzar a los amos endiosados, para apaciguar al rebaño y meter miedo y anular la voluntad, entre muchas otras lindezas. Así, con la vacuna que las iglesias proporcionan, consiguen alejar al individuo del verdadero Dios, el gran misterio. Alejan a las personas de sus principales metas en esta vida, que es comprender ese gran misterio, comprender el gran misterio de la creación, comprender este mundo y el porqué de nuestra vida en él. Otros tipos de vacunas son los que nos preparan para la guerra. Para fomentar el odio, comienzan con la implantación de falsas noticias, falsos enemigos, falsos atentados. Todo ello que nos predispone a la aceptación y colaboración en sus repugnantes guerras. Y así generan odio y miedo con el que alimentan al mal, del cual son servidores. Vacunas y más vacunas que nos son administradas constantemente para que seamos perfectos ciudadanos de un mundo feliz, en el que nos han instalado y en el que ya estamos viviendo, en el mundo feliz anunciado por Aldous Huxley. Ya estamos en él. Este Aldous Huxley pertenecía a una familia muy relevante en el poder mundial, una familia que subvencionaba, apadrinaba a grandes personajes de la mentira como Sir Darwin. Y él mismo lo dice, porque él sabía en lo que andaban sus familias. Él era el artista de la familia, pero él sabía en lo que andaban la familia. Y él lo dice, que una dictadura perfecta tiene que ser la que tenga una apariencia de democracia, pero que sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarán con escapar. Será esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarán su servidumbre, efectivamente, tal y como nos encontramos en la actualidad. Pero resulta que nosotros podemos hacernos los dueños de nuestra programación. Podemos reprogramarnos, podemos descartar la nociva información y podemos dejar esa programación tenida en la inocente juventud y adquirir otros conocimientos, otros valores, otros programas, valores, conocimientos que nos ayuden a lograr el éxito en nuestro fin trascendental. Para ello, después de aprender al máximo sobre el saber universal, estudiar todas las disciplinas, todas las religiones, leer todos los libros, es necesario, además de este esfuerzo, hacer un inventario, un examen de conciencia para limpiar todo aquello que se sienta sucio, todo aquello que se sienta falso, iluminar todo aquello que esté oscuro, tirar todo aquello que no sirva, responder todas aquellas preguntas que quedaron sin respuestas o nos fueron mal respondidas. Aprender a distinguir las mentiras y repudiarlas es el único camino para poder acercarnos a la verdad. Por el efecto de todas estas vacunas que nos han inoculado, las personas tienden a rechazar todo lo referente a religiones o a creerlo tal cual se lo contaron. Pero dentro de toda religión, con templos, libros y predicadores, a pesar de su enorme naturaleza nociva, también hay verdades agazapadas. Entre tantísimas mentiras, también hay algunas verdades. Así son las vacunas, virus debilitados, verdades atenuadas. La Iglesia Católica se ha esmerado en hacer una relación de los pecados capitales. Se ha esmerado hasta el extremo de que yo creo que lo han clavado. También lo han hecho con las virtudes. Nuestras almas, por eso, deben hacer
un examen de conciencia para examinar todo ese tipo de errores, todos esos vicios y todas esas tendencias. Inventariando todos esos errores cometidos, doliéndose de haberlos cometido y reafirmándose en la intención de no volver a cometerlos, restableciendo el diálogo con nuestra propia voz de la conciencia, estaremos por el buen camino. Para ello hay que desactivar todos los odios implantados y todos los vanos y falsos amores. Para ello hay que querer ser inmensamente justo. Para ello hay que ser personas buscadoras y amantes de la verdad y personas combatientes con la mentira. Combatientes contra la mentira. Quitándonos la mala educación y adquiriendo otra mejor, podemos saber sin duda quiénes realmente somos. Somos un cuerpo efímero en un alma inmortal. Eso es lo que somos. ¿Y de dónde venimos? Pues venimos de nuestro pasado. El tiempo anterior a nuestro arribo a esta vida nos es desconocido, pues nuestra memoria nace virgen. Aunque hay algunas excepciones. Existen personas que nacen con recuerdos de vidas anteriores. Y también hay otras personas que pueden recordar solo algunas pinceladas de sus anteriores vidas. También se puede reconocer que ciertas filias o ciertas fobias, ciertas pesadillas, incluso ciertas lesiones físicas, cicatrices o manchas de nacimiento, han sido ya reconocidas como restos de otras vidas pasadas. Si pusiésemos más atención en estos hechos, más documentación tendríamos al respecto. Pero también, aunque es poco practicado, hay quienes utilizan la hipnosis regresiva para intentar conocer vidas anteriores o estados anteriores de su alma. Por lo general conocemos poco de nuestro pasado, pero si atendemos a nuestra alma y conocemos bien sus cualidades, nos conocemos bien a nosotros mismos, podemos apreciar que venimos predispuestos con ciertas tendencias. Y esas tendencias y estas virtudes o esos defectos nos dirán muchísimo sobre nuestro pasado, sobre de dónde venimos. Muchas personas nacen con una habilidad especial, con una habilidad más desarrollada que los demás. Son casos extremos que en sus primeros años de vida ya saben leer, escribir o tocar el piano. Una predisposición milagrosa hacia la música, hacia las matemáticas o hacia distintas habilidades. Estas curiosidades nos refieren a experiencias adquiridas en vidas pasadas y que las propiedades de su alma aún retienen, y también debido a que, por gracia de Dios, por las cosas del gran misterio, no hayan sido borrados totalmente de la memoria de existencias anteriores. Otros estados de evolución espiritual diferentes estarán más apegados a necesidades físicas y no mostrarán reminiscencias del pasado ni carajo que les importe. No soportarán un concierto de música clásica o una charla sobre filosofía y gustarán más de bailar perreando el reggaetón o el twerking sin tener pudor alguno. Siendo, no obstante, esta vida una nueva oportunidad para todos de conseguir un avance espiritual. ¿De dónde venimos? No es fácil saber, pero lo que sí es seguro es que venimos de nuestro pasado y que nuestro pasado determina absolutamente nuestro presente y nuestro presente determinará nuestro futuro, pues las leyes del karma y del dharma son las que determinan el cómo y el porqué de nuestra existencia. Otra de las verdades encontrada en otra religión, llena también de mentiras, pero donde también se pueden encontrar estas dos joyas, estas dos verdades, el karma y el dharma. Por esas razones, la relación del karma y el dharma con nuestra existencia, podemos concluir que la reencarnación es un hecho. Cuando el paleocristianismo
cuando los gnósticos creían en la transmigración de las almas, creían en la reencarnación. Pero el posterior desarrollo de esta religión ha creado un juicio final y un infierno para acojonar a las ovejas, pues el miedo es el primer enemigo del conocimiento y de la libertad. No hace falta más que obedecer a la Santa Madre Iglesia. En lo demás, o confesarte en el último momento y que te dé la solución cura. Ya estás salvado, ya tu vida ya te ha salvado del infierno. Si no, vas al infierno. Qué cosa más absurda, qué cosa más irracional en la que muchos, desgraciadamente, creen a pie juntilla. Para nuestro presente, saber con exactitud de dónde venimos no es lo más relevante, pues nuestro pasado ya pasó, y sus logros y sus errores ya vienen unidos a nuestro presente y dan carácter a nuestra alma. Ahora lo importante es saber a dónde vamos. Y sin duda, desde que nacemos vamos a la muerte física, en lo que respecta al cuerpo. Pero la existencia del bien y del mal, la existencia de la voz de la conciencia, la existencia de la espiritualidad nos indica sin duda que vamos hacia un juicio, que vamos hacia el pesaje de nuestra alma, como ya decían los antiguos egipcios. Otra de las verdades en otra religión totalmente demencial, pero con algunas verdades. Durante cada vida tenemos la oportunidad de acceder a mejoras o empeoramientos de nuestro karma, siempre estando obligados a cumplir con nuestro dharma. Durante esta vida podemos mejorar o empeorar, y también ni mejorar ni empeorar. De lo que hagamos con nuestra vida dependerá nuestra vida presente y nuestra vida futura, nuestras próximas reencarnaciones. Y como las enseñanzas de la historia de Buda anuncian, hasta podemos salir de la rueda de la reencarnación y poder acceder a planos de existencia mucho mejores que este en el que nos encontramos. Para ello, hay que pensar como si el alma fuese una piedra preciosa. Este es el ejemplo que a mí me gusta poner. Una piedra preciosa que tiene imperfecciones, pequeñas manchas, pequeñas nubecillas, alguna contaminación, algún metal oxidado o tal vez alguna pequeña grieta. Asimismo, hay que pensar que el gran misterio que ha de juzgarnos en el pesaje de nuestra alma examinará cada piedra preciosa, cada alma, y según su grado de pureza, así la destinará a una u otra vida, reservando las que ya no tienen imperfecciones para destinarlas a mundos más perfectos que en este en el que nos encontramos. Cada vez que logremos en nuestra alma una mejora hacia el bien, cada vez que logremos en nuestras convicciones una mejora hacia el bien, haremos desaparecer en esa piedra preciosa que es nuestra alma una pequeña imperfección. Y así podremos llegar a entregar una piedra sin defecto, si nos empeñamos en esa labor. Pero también podremos ir presentando una piedra cada vez más sucia. Todo depende de nuestra voluntad e intenciones, dirigidas hacia el bien o dirigidas hacia el mal, dirigida hacia las virtudes o dirigida hacia los vicios. Para todo esto no hacen falta ni libros sagrados, que ya vimos que no son tales, ni métodos enseñados por las iglesias, que ya sabemos que solo son para su beneficio, aunque sí es muy necesario que los conozcamos. Solo la persona, con su conocimiento, el máximo posible que pueda alcanzar, frente al gran misterio, con un deseo inquebrantable de encontrar las respuestas, puede llegar a encontrarlas. Todo aquel que busca respuestas y las pide al gran misterio con el debido interés y el debido esfuerzo y trabajo, las llega a conseguir sin duda. Por tanto, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos,
puede surgir una cuarta pregunta. ¿Dónde estamos? Pues esta pregunta parece que ya está respondida y parece que está sabida, pero si nos ponemos a profundizar, podemos ver que igualmente nos han podido engañar también, o simplemente que ni lo sepan, porque todo el mundo no llega a ese conocimiento, y sobre todo por los intereses que hemos dicho y por la sumisión al mal. Pero, ¿en dónde estamos? Por lo que podemos ver y comprobar, estamos en un precioso mundo, como no podría ser menos, habiendo sido creado por el gran misterio. Pero este precioso mundo es un precioso mundo para los sentidos de la vista. Para los sentidos espirituales, este precioso mundo es un mundo muy cruel. Es un mundo lleno de sufrimiento y de lucha. Resulta que en este mundo las malas hierbas tienen todas las ventajas sobre las buenas. No puedes cultivar un huerto sin estar constantemente eliminando las malas hierbas. Sin embargo, las malas hierbas prosperan en las condiciones más adversas y ahogan y asfixian a todas las plantas que nosotros consideramos buenas para nosotros. Así lo demuestran las guerras. Las guerras las ganan los que más matan, los que más acojonan al enemigo, los más matones. Por tanto, los que ganan las guerras, que son los más matones, luego son los que nos gobiernan. Por tanto, podemos decir que este precioso mundo está gobernado por los más malos. Y si nos fijamos en cómo la vida fluye, digamos que el mal, la muerte, es la que gobierna este mundo. Pues si este mundo está dominado por el mal y los que estamos en él somos almas por pulir, este mundo lo que parece es un precioso infierno. Un mundo donde Dios no se manifiesta solo a través de su creación, no se manifiesta. El silencio de Dios en este mundo es tremendo. Un mundo que es el mal, lo domina todo y lo impregna todo, pues es un infierno. No tenemos a Dios, vivimos dominados por el mal, este mundo es un infierno. Cabría pensar en un principio eso. Pues en este infierno unos se deben devorar a otros para poder vivir. Hasta los vegetarianos deben quitar la vida a los vegetales para subsistir. Vida que indudablemente tienen también los vegetales. Pero hasta estos vegetarianos que no quieren matar, acaban matando. Porque si no, los que morirían serían ellos. Este es un infierno donde es imposible sobrevivir sin quitar la vida a otros seres, sean animales o vegetales. Es un infierno donde puedes comprobar que hay hasta almas que sienten placer al cometer ese acto de muerte en los animales, cuando los cazan. Pero en este infierno, donde las injusticias, las mentiras y las obligaciones nos copan, sufrimos del dolor, que están siempre junto a nosotros y en un instante pueden ponerse sobre nosotros. En este infierno, incluso sin sufrir los anteriores castigos, tenemos uno tremendo, que es el dolor de la separatidad, desconocido para muchos. Aunque lo sufren, no lo conocen. Lo mitigan con sus ansias de materialidad. Pues aquí en esta tierra, en este mundo, se sufre de esa separatidad, porque se sufre del silencio de Dios. En este infierno, como dice una canción, todo lo que nos gusta es ilegal, es inmoral
o engorda. Hay que tener mucha fuerza de voluntad y mucho esfuerzo para no abandonar el camino del bien y entregarse al camino del mal. Pero este infierno en el que vivimos tiene una cualidad: no es eterno, es temporal, acaba con nuestra muerte. Aquí, en esta vida y en este infierno, tenemos la probabilidad de luchar contra el mal, y principalmente contra nuestro propio mal, para así mejorar, y en cada ciclo de esta rueda de reencarnación tenemos la oportunidad de salir hacia mundos mejores. Hemos de concluir que donde realmente estamos no es el infierno, pues esta posibilidad de acabar y volver a empezar, de esta posibilidad de ser reevaluados en nuestra existencia, nos refiere y nos demuestra que estamos realmente viviendo en el purgatorio. La existencia del purgatorio se puede comprobar que es una realidad aquí en la tierra. Aprendiendo a ver las muchas mentiras, también podemos llegar a descubrir las pocas verdades. Cuanto más cerca estemos de esa verdad, más claro nos quedará que el purgatorio existe y que es este mundo en el que vivimos. Dependiendo de nuestra afinidad con el bien o con el mal, así evolucionará nuestra alma y nuestras vidas. Somos alma cumpliendo condena en esta bonita cárcel. Somos un alma encarcelada en un precioso purgatorio con un cuerpo que es nuestra cadena y nuestra bola de hierro, que nos impide que podamos volar o realizar cosas que solo podemos imaginar. Que este mundo en el que estamos es el purgatorio está explicado con un conocimiento aproximado de la realidad. Concluyendo que somos almas encarnadas y que estamos en el purgatorio, todo aquello que carecía de respuesta parece encontrarlas. A pesar de que muchos llegan muy cerca de este gran misterio y lo definen como el campo cuántico, como un creador inteligente, aún así hay algo que diferencia la creencia a la posibilidad en la creencia, y es el hecho de que ese campo cuántico, ese gran misterio, ese Dios, se manifieste por medio de la revelación a quienes son testigos de la ruptura de su silencio. Personas que pueden llegar a contactar con la voluntad de ese gran misterio, o con un hilo de la voluntad de ese gran misterio. En ese momento, quienes llegan a sentir esa incomprensible totalidad, esa incomprensible grandiosidad, esa incomprensible magnitud, ese incomprensible y magnífico amor, ese infinito amor, esa infinita sabiduría. Esas personas que tienen la oportunidad, la suerte, la conquista de haber llegado a percibir ese hilo de ese gran misterio por medio de la revelación, si no queda cegado por tanta luz, centrará todo su interés en la purificación de su alma por encima de cualquier otro apetito, además de intentar que el bien fluya en su entorno y en el de los demás condenados en este purgatorio. Salud y salud.